¿Alguna vez sentiste que lo que tanto anhelas se está tardando demasiado en llegar? ¿Te has preguntado si tal vez lo perdiste? ¿Si alguien más lo tomó? ¿Si Dios se olvidó de ti? Hoy quiero hablar directamente a ese rincón del alma donde guardas esperanças antigas, sonhos não realizados, promesas que ainda não se cumpriram. Quiero decirte algo que no es una simple frase bonita, sino una verdad eterna. Nadie puede quitarte lo que Dios ha preparado para ti. Lo que viene de su mano, nadie lo detiene. Lo que Él declaró sobre tu vida, ningún ser humano, circunstancia o fuerza espiritual podrá anular. Puede que te hayan dicho que no eres suficiente, que tu tiempo ya pasó, que las oportunidades se perdieron, pero el cielo hoy te recuerda, lo que es tuyo llegará. Aunque todos digan que no, si Dios dijo que sí, el sí de Dios prevalece. Ahora, antes de comenzar esta poderosa palabra que va a hablar a tu espíritu y renovar tu esperanza, te invito a hacer algo sencillo pero muy importante. Pon en los comentarios, mi promesa está en camino, si sabes que lo que es tuyo llegará en el tiempo perfecto de Dios. Dale like al video si esta palabra ya está tocando tu corazón y comparte esto con alguien que necesita recordar que lo suyo viene en camino. Porque cuando compartimos el mensaje de Dios, estamos sembrando fe en corazones que quizás ya estaban cansados de esperar. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que es tuyo viene bajando del cielo, directo a tus manos. Cuando Dios determina algo sobre tu vida, no hay poder humano, ni sistema terrenal, ni influencia demoníaca que pueda detenerlo. Lo que sale de la boca de Dios lleva el peso de su eternidad, y todo lo que Él ordena permanece firme. Aun cuando te parezca que todo va en contra, cuando las puertas se cierran una tras otra, cuando las voces a tu alrededor te hacen sentir que ya no hay esperanza, la verdad permanece. Lo que Dios ha preparado para ti no puede ser anulado. Su palabra no vuelve vacía, y si Él ha declarado bendición, propósito, restauración, entonces el universo entero se alinea para que eso se cumpla a su debido tiempo. Aunque no lo veas, aunque tus emociones no lo sientan, aunque tu entorno grite que es imposible, Dios sigue sentado en el trono y su voluntad no puede ser frustrada. Es allí donde muchos fallan, porque comienzan a medir la fidelidad de Dios por la apariencia de las circunstancias. Empiezan a dudar cuando las cosas no se mueven al ritmo que esperaban, cuando el silencio parece demasiado largo o cuando otros avanzan mientras ellos permanecen estancados. Pero la fidelidad de Dios no depende de nuestro reloj, ni de nuestras expectativas, ni de lo que entendemos. Él es soberano, y cuando Él determina algo sobre tu vida, lo guarda con celo, lo protege con su mano y lo cumple con precisión divina. No hay traición que pueda destruir su promesa. No hay atraso que pueda apagar su plan. No hay caída que invalide su gracia. Lo que es tuyo por voluntad de Dios permanece reservado para ti. José lo entendió después de muchas lágrimas. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, humillado y olvidado en una cárcel egipcia. Todo parecía un desastre, todo indicaba fracaso. Pero había una palabra que Dios ya había soltado sobre él, y esa palabra no fue escrita en la arena, fue escrita en el cielo. Y cuando Dios escribe algo en el cielo, ni el infierno entero puede borrarlo. Años después, José se levantó como gobernador de Egipto, no porque el mundo lo eligió, sino porque el cielo lo había determinado. Y lo que fue separado para él, ningún enemigo, ningún error, ninguna calumnia pudo arrebatar. Porque cuando Dios te escoge, te preserva. Cuando Él te llama, te capacita. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y lo que Él ha preparado para ti sigue reservado, aunque aún no lo veas. Muchos están hoy como José en la prisión, no física, pero emocional. Están encerrados en el dolor de lo que no pasó, en la frustración de los sueños postergados, en la desesperanza de los años perdidos. Pero el Dios que estuvo con José en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio,
Es el mismo que está contigo ahora. Él no ha dejado de ver tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que hay cosas que Dios no entrega mientras no haya madurez para sostenerlas. El proceso no es castigo, es preparación. Cada lágrima que has derramado está regando el terreno donde la promesa va a florecer. Y aunque hoy solo veas tierra seca, el cielo ya habló. Lo que es tuyo llegará. ¿Cuántas veces sentiste que otros tomaban lo que a ti te correspondía? ¿Cuántas veces viste a alguien ocupar el lugar que tú habías soñado? ¿Cuántas veces pensaste que ya era tarde, que ya pasó tu turno, que nadie te dará otra oportunidad? Pero Dios no necesita del permiso de los hombres para promoverte. Él no depende de votaciones ni de favoritismos. Cuando llega el tiempo de Dios, hasta los que te olvidaron tendrán que recordarte. Así como Faraón mandó llamar a José desde el calabozo, hay personas que en su momento tendrán que abrir la puerta, porque Dios así lo ordenó. No será por tu fuerza, será por su favor. No será por tus conexiones, será por su intervención. Y cuando eso suceda, sabrás que no fue casualidad. Fue la mano de Dios cumpliendo lo que ya estaba determinado desde antes que nacieras. Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No es una pregunta para responder, es una afirmación que resuena como un rugido desde el cielo. Nadie puede detener a Dios. Nadie puede interferir en lo que Él ya ordenó. Y eso incluye tu vida. Eso incluye tus promesas. Eso incluye el propósito que está latente dentro de ti, aunque el mundo diga que no eres suficiente, aunque las voces del pasado te recuerden tus fracasos, aunque el enemigo te susurre que ya no hay más. Hoy el Espíritu Santo te dice: aún hay más, aún hay promesa, aún hay camino, aún hay cumplimiento, porque no es por lo que ves, es por lo que Él habló. No es por lo que sientes, es por lo que Él selló. Y lo que fue sellado por Dios no puede ser arrancado por el hombre, aun si otros te subestiman, aun si tú mismo has dejado de creer. Dios no ha cancelado lo que determinó. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo hará, entonces lo hará. Por eso, levanta la cabeza, limpia tus lágrimas, vuelve a creer, vuelve a caminar como quien tiene una promesa, no como quien la desea, sino como quien la posee, porque en el mundo espiritual, lo que es tuyo ya fue entregado. Solo estás en el tiempo de la manifestación. Y cada paso que das con fe, cada día que esperas con obediencia, cada vez que eliges confiar cuando no entiendes, estás acercándote más a lo que ya fue determinado desde lo alto. Y cuando menos lo esperes, verás cómo el cielo se abre y lo que estaba guardado comienza a descender. No porque alguien lo permitió, sino porque Dios así lo quiso. Y cuando Dios quiere, nada ni nadie puede evitarlo. A veces creemos que la espera es una pausa sin propósito, un túnel oscuro donde solo reina el silencio y la incertidumbre. Pero cuando Dios está en el centro de tu historia, esperar no es una pérdida de tiempo, es una preparación sagrada, un taller invisible donde el corazón es moldeado, donde la fe es profundizada, donde el carácter es purificado y donde las raíces se hunden más profundo para que el fruto que vendrá pueda sostenerse sin quebrarse. Y aunque el alma a veces grite por respuestas rápidas, el cielo no trabaja con ansiedad, trabaja con perfección. Y si lo que Dios preparó para ti aún no ha llegado, no es porque se perdió, es porque se está preparando y también te está preparando a ti para recibirlo de forma que no lo pierdas ni lo destruyas al llegar. Es difícil aceptar esto cuando sientes que los días se acumulan como piedras sobre tu espalda, cuando ves a otros avanzar mientras tú permaneces quieto, cuando el corazón se llena de preguntas que no tienen respuesta y cada oración parece subir y no volver con eco. Pero es justamente en ese tiempo cuando el Espíritu Santo está más activo en tu vida, no haciendo ruido, sino obrando en lo secreto,
rompiendo cadenas que tú ni siquiera sabías que existían, ajustando piezas que solo Él sabe cómo encajan, enseñándote a confiar más en quien prometió que en lo que tus ojos alcanzan a ver. Y es allí donde la madurez espiritual nace, no en la recompensa, sino en el proceso silencioso que la precede, porque no se trata solo de recibir lo que esperas, sino de convertirte en la persona capaz de sostenerlo con humildad, con sabiduría, con gratitud. Dios nunca tiene prisa, y no porque se demore, sino porque sabe exactamente cuándo cada cosa debe suceder. Y tú no estás olvidado, estás en preparación. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando algo está siendo preparado por el cielo, significa que será completo, será eterno, será lleno de gracia, y no vendrá contaminado por el apuro, ni marcado por el desespero. Por eso, cuando el enemigo venga a susurrarte que estás estancado, recuerda que José no estaba estancado en la cárcel, estaba siendo perfeccionado en secreto. Cuando David pastoreaba ovejas sin que nadie lo viera, no estaba perdiendo el tiempo, estaba siendo entrenado para reinar. Cuando Moisés cuidaba el rebaño en el desierto, no era el fin de su historia, era el inicio de su llamado, porque Dios no acelera el tiempo, Él te prepara para entrar en Él, en el momento exacto. Y muchas veces, lo más difícil de aceptar es que esa preparación no luce espiritual, no tiene aplausos, no tiene escenarios, se vive en soledad, se vive en lágrimas, se vive en silencio, se vive cuando nadie te aplaude, pero es allí donde nacen los verdaderos gigantes de la fe, porque es en la oscuridad del vientre donde Dios forma a sus escogidos. Y si hoy te sientes en esa etapa, no pienses que estás abandonado, piensa que estás en construcción, y cuanto más profundo sea el fundamento, más alto será el edificio que se levantará. Por eso no menosprecies la espera, no maldigas el proceso, no te compares con los que corren a tu lado, porque el tiempo de Dios no es competencia, es formación. Y cuando llegue tu hora, no necesitarás empujar la puerta. Ella se abrirá sola, porque fue hecha a la medida de tu obediencia. Habacuc 2:3 nos recuerda una verdad que sostiene el alma. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que para ti parece tardanza, para Dios es alineación. Lo que parece inactividad es precisión. Lo que parece olvido es cobertura. Porque hay batallas que tú nunca verás, pero que Dios ya peleó por ti mientras esperabas. Y muchas veces el retraso que percibes no es otra cosa que el cuidado de Dios, protegiéndote de algo para lo cual aún no estabas listo. ¿Cuántas veces pediste algo con toda el alma y con el paso del tiempo te diste cuenta que no era lo que realmente necesitabas? ¿Cuántas puertas que hoy agradeces que nunca se abrieron? ¿Cuántos caminos que ahora ves con claridad que solo te habrían alejado del plan? Porque esperar también es ser librado. También es ser guardado de decisiones que pueden parecer buenas, pero no vienen de Dios. Hay algo que sucede en la espera que no puede ser producido por ninguna otra experiencia. Y es que cuando aprendes a confiar sin ver, cuando decides adorar sin entender, cuando eliges permanecer cuando sería más fácil huir, el cielo toma nota, los ángeles se alinean, y la unción que desciende sobre ti no será superficial, será profunda, duradera, transformadora, porque fue labrada en el fuego lento de la dependencia total. Y mientras esperas, Dios está sanando heridas que aún no reconocías, está cerrando ciclos que te limitaban, está renovando tu mente y preparando tu espíritu. Y aunque nadie lo celebre, tú estás avanzando, estás creciendo, estás siendo revestido de algo que no se puede comprar, ni imitar, ni copiar. Confianza real en aquel que no falla. Y cuando llegue el momento, todo encajará, todo tendrá sentido, cada lágrima será justificada, cada noche en vela será redimida, cada oración que hiciste sin ver respuesta será respondida con precisión, porque Dios no desperdicia sufrimiento, Él redime cada minuto. Y si hoy estás en el tiempo de espera, no estás parado, estás siendo posicionado,
Como una flecha que se tensa en el arco antes de ser lanzada con fuerza, no te impacientes, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque mientras el mundo corre, tú estás siendo sostenido por la mano eterna. Así que no desesperes si parece que nada cambia, si sientes que todo está en pausa, si otros reciben y tú aún estás orando, porque la espera no es el final, es el espacio que Dios eligió para mostrarte su fidelidad de una manera que nunca olvidarás. Es allí donde tus raíces espirituales se profundizan, donde tu fe deja de ser emocional y se convierte en convicción. Y cuando eso sucede, cuando el proceso ha cumplido su propósito, el cielo habla, la tierra se mueve, y lo que era invisible se hace visible, y lo que parecía lejano llega con fuerza. Porque no llega cuando tú decides, llega cuando Dios sabe que puedes sostenerlo con madurez y humildad. Y entonces mirarás atrás y entenderás que no estabas esperando para recibir, estabas siendo preparado para transformar. Y eso es lo que cambia todo. Y cuando entiendes que la espera no es castigo, sino preparación, comienzas a ver que aún en medio de la oposición, hay una mano que te sostiene, porque una cosa es ser probado por el tiempo, y otra muy distinta es ser atacado por quienes no comprenden el llamado que llevas. Y es allí donde muchos se desaniman, cuando sienten que otros se levantan no solo para competir, sino para obstaculizar, cuando las palabras de envidia comienzan a rodearte, cuando las actitudes de desprecio aparecen de quienes pensabas que caminarían contigo, cuando el avance de tu vida empieza a incomodar a quienes nunca imaginaron que Dios podría hacer algo grande contigo. Pero lo que necesitas recordar en este punto de tu jornada es que ni la envidia ni la oposición tienen el poder de robar lo que el cielo ya escribió a tu favor. Hay una seguridad que brota del alma cuando sabes que no caminas en tus fuerzas, sino en la voluntad de Dios. Una paz que no depende de la aprobación de los hombres, porque sabes que lo que portas no lo recibiste por mérito, sino por gracia, y que lo que es tuyo no puede ser tomado por manos ajenas, porque fue asignado desde antes de tu nacimiento, y aunque intenten difamarte, minimizarte o hacerte retroceder, la unción que Dios ha puesto sobre ti no responde a los ataques externos, responde a la fidelidad interna que nace de una vida rendida. Y, cuando el enemigo no puede detenerte por dentro, usará voces por fuera, personas heridas, corazones contaminados, mentes llenas de celos que no entienden por qué Dios decidió usarte a ti. Pero escúchame, no estás aquí para buscar la aprobación de nadie, estás aquí para cumplir el propósito que el Padre depositó en ti. Lo vemos claramente en la vida de Daniel, un hombre íntegro, fiel, irreprensible, cuyo único error fue destacar por su excelencia espiritual y profesional. Y eso fue suficiente para despertar la envidia de los otros gobernadores, quienes conspiraron en su contra con astucia, no por errores cometidos, sino porque no podían tolerar que alguien caminara con tanta luz. Y aunque armaron una trampa mortal, aunque manipularon al rey, aunque diseñaron un decreto que parecía sellar su destino, el cielo no se alteró, porque Dios ya había determinado que Daniel no sería devorado por los leones, sino honrado en presencia de sus enemigos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, no porque Daniel se defendiera, sino porque Dios fue su defensor, y lo mismo hará contigo. ¿Cuántas veces has sentido que hay personas que no soportan verte avanzar, no porque les hayas hecho mal, sino porque tu avance les recuerda lo que ellos mismos no han conquistado? Y a veces el dolor más profundo no viene de enemigos declarados, sino de personas cercanas, de quienes esperabas respaldo y solo encontraste crítica, de quienes creías que se alegrarían por ti y en cambio se convirtieron en piedra de tropiezo. Pero aún así, la promesa no se detiene, porque lo que Dios pone en tus manos está blindado por su palabra, y quien intenta tocar lo que es tuyo sin su permiso, termina enfrentándose con el mismo Dios que te llamó. Por eso hoy necesitas entender que no estás solo,
y que no estás siendo atacado por casualidad, sino porque portas algo que incomoda al reino de las tinieblas. Llevas una marca, llevas una asignación, llevas una gracia que no puede ser copiada ni sustituida. Y eso provoca resistencia, provoca guerra, pero también atrae protección divina. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque no es el ruido de la oposición lo que define tu destino, es la voz de Dios que lo confirmó desde antes que tú supieras orar. Y cuando Él habla, su palabra no se cancela por la duda ajena, ni por la burla, ni por la incredulidad de los que te rodean. El Salmo 23 nos recuerda algo poderoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa que Dios no solo te levantará, sino que lo hará en el mismo lugar donde fuiste humillado. Lo hará delante de aquellos que te subestimaron. No para avergonzarlos, sino para mostrar que Él honra a los que confían, que Él recompensa a los que no devuelven mal por mal, que Él exalta a los que no se desvían por la crítica, ni se desaniman por la oposición. Y cuando eso ocurra, sabrás que cada lágrima valió la pena, que cada traición tuvo su propósito, que cada palabra malintencionada fue una confirmación de que estabas en el camino correcto, porque no se ataca lo que no tiene valor, no se persigue lo que no lleva propósito. Y en esos momentos en que te sientes tentado a retroceder, en los días en que te preguntas si vale la pena seguir, recuerda que lo que Dios depositó en ti no depende del ambiente, no necesita condiciones perfectas. Florece incluso en tierra hostil, como José en Egipto, como Moisés en el desierto, como Esther en tierra extranjera, como Nehemías rodeado de enemigos, como Jesús mismo en medio de los que lo rechazaron, porque cuando el propósito es real, la oposición no es un obstáculo, es una plataforma, no es una señal de fracaso, es una señal de que estás más cerca de lo que pensabas. Así que no temas si hay quienes te envidian, si hay quienes se levantan con palabras vacías, si hay quienes intentan cerrarte puertas que Dios ya abrió. No te distraigas tratando de explicar lo que solo se discierne en el espíritu. No gastes energía defendiendo lo que Dios ya validó con su presencia. No respondas a quienes no entienden tu proceso. Mantente firme, con los ojos en el cielo y los pies en la verdad, sabiendo que quien comenzó la buena obra la perfeccionará, que la oposición no cancela la promesa, que la envidia no detiene el cumplimiento, que los planes del hombre no pueden frustrar los planes de Dios. Y si hoy estás sintiendo el peso de ese ataque, si las voces del desánimo han querido instalarse en tu mente, recuerda que el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso, con David en la cueva, con Pablo en la prisión, está contigo en esta hora, y no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Lo que es tuyo llegará, no por la ausencia de guerra, sino porque su victoria ya fue decretada desde la cruz. Y cuando el cielo determina levantar a alguien, no hay fosa, no hay león, no hay decreto, no hay envidia, no hay sistema, no hay traición, no hay infierno que pueda evitarlo. Y por eso puedes caminar sin miedo, puedes avanzar con paz, puedes servir con pasión, puedes seguir creyendo aunque no todos lo entiendan, puedes amar aunque algunos te hieran, puedes mantenerte fiel aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Porque sabes que tu herencia no viene del aplauso humano, viene del corazón del Padre, y mientras camines en su voluntad, nada ni nadie podrá robarte lo que Él preparó con tu nombre. Y cuando aprendes a caminar sin miedo, a avanzar con paz, a mantenerte fiel en medio del conflicto y la oposición, entonces estás listo para ver cómo Dios comienza a abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, porque no se trata de tu esfuerzo, ni de tus conexiones, ni de lo que los demás piensen de ti. Se trata del poder de aquel que tiene la llave que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, porque cuando el cielo decide moverse a tu favor, no hay sistema que lo detenga, no hay muro que lo limite, no hay argumento que lo contradiga. Cuando Dios abre una puerta no lo hace para probar si puedes entrar, lo hace porque ya te preparó para atravesarla con propósito. Y aunque muchos esperen verte fracasar,
El que abrió el camino lo hizo sabiendo que tú caminarías con su respaldo, no porque seas fuerte, sino porque su gracia te sostiene en cada paso. Y es importante entender que cuando Dios abre una puerta, no lo hace de forma ruidosa ni espectacular. Muchas veces es en el silencio donde se manifiesta la dirección divina, cuando menos lo esperas, cuando ya pensabas que el camino estaba cerrado, cuando las oportunidades parecían escasas. Entonces de pronto aparece esa puerta inesperada, esa posibilidad que no habías considerado, esa conexión que no buscaste, ese favor que no merecías, porque el favor de Dios no se gana, se recibe. Y cuando llega, no se puede explicar con lógica humana, porque las puertas del cielo no se abren por estrategias terrenales, sino por obediencia, por fe, por fidelidad en lo poco, y es allí donde muchos fallan, porque esperan puertas grandes sin haber sido fieles en los pasillos pequeños. Quieren las ventanas del cielo sin haber soportado los días de oscuridad. Pero Dios no entrega destinos sin antes probar corazones. Hay un pasaje en Apocalipsis 3:8 que dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso lo cambia todo, porque no es la fuerza lo que mantiene la puerta abierta, es la fidelidad. No es la influencia lo que activa el favor, es la obediencia. Y cuando el cielo ve un corazón rendido, un corazón que no niega su nombre, que se mantiene firme en medio de la debilidad, entonces se abre una puerta, no para que seas exaltado por los hombres, sino para que su gloria se revele en medio de tu historia. A veces esa puerta se presenta como una oportunidad sencilla, como una conversación que parece común, como una tarea que nadie quiere hacer, como un lugar donde nadie quiere ir, y es allí donde Dios te está llamando a entrar, no buscando reconocimiento, sino buscando ser útil, porque las puertas que el Padre abre no siempre brillan por fuera, pero llevan dentro una asignación eterna. Y tú no estás aquí para buscar puertas que te eleven, estás aquí para caminar por aquellas que te alinean con su voluntad, aunque sean estrechas, aunque sean solitarias, aunque te saquen de tu zona de comodidad, porque lo que está del otro lado no es fama ni poder, es cumplimiento, es propósito, es vida en abundancia, pero solo los que confían cruzan, solo los que creen avanzan, solo los que obedecen permanecen. Mira a Moisés frente al Mar Rojo con un pueblo desesperado a sus espaldas y el ejército de Egipto persiguiéndolos con furia. No había puertas visibles, no había caminos lógicos, solo agua y desespero. Pero Dios no necesita condiciones ideales para abrir camino. Él solo necesita que levantes tu vara, que levantes tu fe, que levantes tu mirada, porque cuando Moisés obedeció, el mar se abrió y una puerta fue formada en medio del imposible, una puerta que nadie había cruzado antes, una puerta que parecía absurda, pero fue la vía por la cual Dios llevó a su pueblo a la libertad. Y eso mismo puede suceder contigo, no importa cuán cerrado parezca el escenario. Si Dios quiere que pases, el mar se apartará, y lo que hoy parece final será el comienzo de algo glorioso. Y hay momentos en que las puertas no solo se abren delante de ti, sino que se cierran detrás de ti para que no retrocedas, porque hay accesos que Dios clausura no por castigo, sino por protección, relaciones que se rompen, oportunidades que se cancelan, proyectos que no prosperan, y todo eso no siempre es pérdida, a veces es redirección divina, porque el que abre también cierra, y no cierra porque te odia, cierra porque te ama demasiado como para dejarte entrar por caminos que te alejarían de su diseño. Y mientras tú lloras por la puerta que se cerró, el cielo ya tiene preparada otra que te llevará más lejos de lo que imaginabas. Por eso no te apegues a lo que Dios ya cerró. No te resistas al nuevo comienzo. No mires con nostalgia lo que ya quedó atrás, porque si Él cierra, es porque hay algo mejor que está a punto de abrir. Y cuando llegue ese momento, cuando te encuentres frente a esa puerta abierta por su mano, recuerda que no estás allí por azar ni por suerte. Estás allí por gracia, y es la gracia la que te sostendrá.
Es la gracia la que te habilitará. Es la gracia la que te abrirá nuevas dimensiones que nunca habías imaginado. Por eso no temas dar el paso. No dudes en obedecer. No vaciles cuando llegue la oportunidad, porque si el cielo la preparó, también te dará la fuerza para atravesarla. Y aunque sientas poca fuerza, como dice Apocalipsis, aunque creas que no estás listo, aunque tu entorno no lo entienda, lo que necesitas no es fuerza, es fe. Porque la fe te llevará donde la lógica no puede sostenerte. Y cuando confías, caminas, y cuando caminas, descubres que del otro lado hay promesas que estaban esperando que dieras el paso. Y tal vez hoy tú estás justo allí, frente a una puerta que no pediste, frente a una posibilidad que no esperabas, frente a una transición que te genera temor. Pero dentro de ti sabes que Dios te está llamando, sabes que no es casualidad, sabes que hay algo más allá, y aunque el enemigo intente confundirte con dudas, aunque tus propias inseguridades quieran paralizarte, el Espíritu Santo te dice hoy: si yo abrí esta puerta, es porque ya deposité dentro de ti lo necesario para atravesarla. No camines como quien duda, camina como quien ha sido enviado. No actúes como quien espera aprobación. Muévete como quien tiene el respaldo del cielo, porque lo que es tuyo no será entregado a otro. Y esta puerta no es cualquier puerta, es la entrada a un nuevo nivel de fe, de propósito, de revelación, de comunión. Y cada paso que des será guiado, cada decisión que tomes será iluminada, cada desafío que enfrentes será oportunidad para que mires hacia arriba y recuerdes quién fue el que te abrió el camino, no para que te gloríes, sino para que me glorifiques, no para que digas yo lo logré, sino para que declares Dios me trajo hasta aquí, porque cuando entiendes que la puerta fue abierta por Él, también entiendes que tu responsabilidad no es tener todas las respuestas, es mantener la obediencia y la confianza, porque quien abrió también sostendrá abierta esa puerta hasta que termines de cruzarla por completo, y cuando lo hagas, sabrás que no fue suerte, no fue coincidencia, no fue mérito humano, fue la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los que caminan con Él. Y cuando atraviesas esa puerta que Dios ha abierto delante de ti y comienzas a caminar por lugares nuevos que antes no imaginabas, puede que esperes una explosión de señales, una confirmación inmediata, una claridad absoluta que te afirme en cada paso. Pero lo cierto es que muchas veces, después de que Dios abre un camino, Él guarda silencio, y es allí donde muchos se confunden, porque asumen que el silencio es ausencia, que la quietud es abandono, que la falta de manifestación es falta de propósito, pero la verdad es que Dios trabaja en silencio y lo hace con un propósito eterno, porque su voz no siempre se oye con los oídos, pero su mano nunca deja de obrar a favor de los que confían. Y aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque parezca que no hay movimiento, el cielo está activo en tu historia más de lo que puedes imaginar. Hay momentos en que todo a tu alrededor parece estático, donde nada cambia, donde oras y no sientes respuesta, donde sirves y no ves fruto, donde crees y no sucede nada tangible, y el alma comienza a inquietarse, la mente empieza a cuestionar, el enemigo susurra dudas sutiles y el corazón se llena de preguntas que no encuentran eco. Pero es justo allí donde Dios está más presente, no de forma emocional, sino de forma profunda, obrando en los niveles más íntimos de tu ser, transformando lo que ni tú mismo sabías que necesitaba ser renovado, alineando piezas invisibles que formarán parte de lo que vendrá más adelante, porque cuando Dios guarda silencio, muchas veces es porque está construyendo algo que aún no estás preparado para entender, pero que cuando lo veas manifestado, sabrás que valió la pena cada minuto de espera. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida de Rute y Noemí, dos mujeres quebradas por la pérdida, marcadas por el dolor, con un futuro incierto y un corazón desgarrado, regresando a Belén sin nada, sin promesas visibles, sin garantías humanas, solo con una determinación silenciosa de no rendirse. Y en medio de ese aparente abandono, Dios ya estaba escribiendo un plan perfecto, ya había preparado el campo de Booz,
ya había puesto en el corazón de Rute el deseo de recoger espigas. Ya había establecido la conexión que las llevaría a formar parte del linaje del Mesías. Pero en ese momento no lo sabían. En ese momento solo veían silencio, rutina, trabajo sencillo, días repetitivos, pero en cada detalle Dios estaba tejiendo destino, porque así es Él. No siempre se manifiesta con truenos, a veces lo hace con pasos suaves en el alma. Y es que Dios no necesita ruido para transformar tu vida. No necesita espectáculo para revelarse. Su gloria puede operar en medio del silencio, en medio del cansancio, en medio de los días donde todo parece igual. Porque muchas veces lo más profundo que Dios hace no ocurre en los escenarios, sino en los desiertos. No se escucha en los altares, se forma en los quebrantos. No se celebra con multitudes, se construye en la soledad. Y es allí donde Él forma carácter, donde fortalece la fe, donde purifica las intenciones, donde separa lo que es eterno de lo que es pasajero. Y aunque el proceso duele, aunque el alma se angustie, aunque la carne quiera escapar, el espíritu reconoce que algo están haciendo, que hay un susurro del cielo que, aunque no se oye con claridad, se siente en lo profundo del ser. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso incluye los silencios, las demoras, las temporadas donde parece que nada avanza, porque cuando amas a Dios no necesitas entender, solo necesitas confiar, y esa confianza se convierte en la plataforma sobre la cual Él edifica su propósito en ti. Por eso no te desesperes si no ves señales, si no escuchas confirmaciones, si no sientes lo que antes sentías, porque la fe que depende de emociones no resiste el fuego de la prueba, pero la fe que se ancla en la palabra permanece firme aunque el cielo esté en silencio. Y esa es la fe que agrada a Dios, la fe que camina cuando no ve, la fe que obedece cuando no entiende, la fe que adora cuando no siente, porque sabe que su Padre sigue obrando aunque no haya ruido. Y mientras tú piensas que todo está detenido, el cielo está preparando encuentros, está ordenando tiempos, está redirigiendo tu historia hacia destinos que tú no habrías podido alcanzar por tus propios medios. Y aunque en lo natural todo parezca en pausa, en lo espiritual hay un movimiento constante, ángeles enviados, puertas alineadas, personas siendo preparadas, recursos siendo liberados, pero todo en silencio, sin anuncios, sin aplausos, porque Dios no necesita impresionar, solo cumplir. Y cuando Él cumple lo hace con exactitud, lo hace con belleza, lo hace de tal manera que sabes que no fue casualidad, que no fue suerte, que fue su mano. Y cuando lo veas, tu adoración no será emocional, será profunda, porque vendrá de un corazón que fue procesado en el silencio. Y a veces ese silencio también es protección, porque si Dios hablara todo lo que está haciendo, si revelara cada paso antes de tiempo, muchos no sabrían qué hacer con esa información. Otros lo usarían para impedir tu avance. Incluso tú podrías correr antes de estar listo. Por eso el silencio también es sabiduría divina, porque hay cosas que solo pueden revelarse en el momento preciso, ni antes ni después. Y mientras tanto, tu tarea no es entenderlo todo. Tu tarea es seguir sembrando, seguir creyendo, seguir caminando, porque la fe que se mantiene en movimiento en medio del silencio es la que abre caminos donde no los hay, es la que sostiene promesas que aún no se han cumplido, es la que honra a Dios aunque no haya espectáculo. Y puede que hoy tú estés justo en esa etapa, donde tus oraciones no tienen respuesta audible, donde tus pasos no tienen aplausos, donde tus días parecen todos iguales, pero quiero que sepas que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás fuera del plan. Estás siendo trabajado, estás siendo perfeccionado, estás siendo afinado por el mejor alfarero. Y cuando Él termine, cuando todo esté listo, cuando tu corazón esté alineado, cuando tu visión sea clara, entonces Él hablará, entonces Él actuará, entonces Él revelará lo que por tanto tiempo estaba preparando. Y será tan perfecto, tan exacto, tan divino, que entenderás por qué el silencio fue necesario.
¿Por qué el proceso fue valioso? ¿Por qué cada minuto de aparente quietud fue parte del diseño eterno para tu vida? Y mientras eres moldeado en el silencio y aprendes a confiar aunque no haya señales visibles, llega un momento en el que la voz de Dios rompe esa quietud con una sola palabra, un solo decreto, un solo sí, que cambia absolutamente todo. Porque cuando el cielo dice sí, la tierra tiene que obedecer. No es una sugerencia, no es una opción abierta al debate. Es una orden que se impone sobre cualquier circunstancia, sobre toda resistencia, sobre todo obstáculo, sobre todo diagnóstico, sobre toda puerta que parecía cerrada. Y cuando esa palabra desciende, nada puede mantenerse igual, porque lo que Dios aprueba, nadie lo puede detener. Y lo que Él establece, nadie lo puede revocar. Y aunque el proceso haya sido largo, cuando llega el momento de Dios, todo se alinea de forma sobrenatural. Y aquello que parecía imposible se vuelve inevitable. Hay algo poderoso en la autoridad de la palabra divina. No es una autoridad simbólica, es real, es efectiva, es transformadora. Y cuando Dios dice sí a algo en tu vida, el universo entero se mueve en respuesta. Y muchas veces hemos vivido bajo el peso de los no humanos, de los rechazos, de los atrasos, de los muros que nos han levantado otros. Y empezamos a creer que eso define nuestro destino. Pero cuando el sí de Dios se manifiesta, ese eco divino se impone sobre todo lo que antes te frenaba. Y lo que parecía una barrera se convierte en puente. Lo que parecía un final se transforma en nuevo comienzo, porque su palabra no depende de las condiciones, las crea. Su voz no espera el ambiente perfecto, lo forma. Y cuando Él habla, lo que estaba muerto revive, lo que estaba oculto sale a la luz. Lo que estaba cerrado se abre con fuerza que nadie puede resistir. Y si hay una historia que lo revela con profundidad, es la de Lázaro, aquel amigo de Jesús que enfermó, murió y fue enterrado. Y todo indicaba que ya no había nada que hacer, que el tiempo se había agotado, que la promesa no se cumpliría. Incluso cuando Jesús llegó, muchos pensaron que ya era tarde, que si hubiese llegado antes habría sido diferente. Pero Jesús no necesita llegar temprano para ser efectivo. Él llega cuando debe llegar. Y cuando dice sí, ni la muerte puede resistir, porque frente a su voz todo tiene que ceder. El cuerpo de Lázaro ya estaba descompuesto, la tumba estaba cerrada, las expectativas humanas estaban destruidas, pero bastó con que Jesús dijera: Lázaro, sal fuera, para que el milagro sucediera. No porque alguien lo esperara, sino porque el cielo lo decretó. Y cuando el cielo decreta, la tierra tiene que obedecer. Y eso mismo puede suceder contigo. No importa cuántos días hayan pasado, no importa cuántas promesas estén enterradas, no importa cuántas veces te dijeron que no, si Dios dice sí, nada ni nadie podrá impedir que se cumpla, porque su sí no se basa en lo que hiciste o dejaste de hacer, se basa en su gracia, en su fidelidad, en su propósito eterno, y cuando Él decide activarlo, lo hace con una precisión que ningún plan humano podría igualar. Y tal vez tú sientes que hay cosas en tu vida que murieron, que ya no hay esperanza, que el tiempo pasó. Pero el Dios que llamó a Lázaro fuera de la tumba está llamando también a tus promesas, a tus sueños, a tu identidad, a tu futuro. Y cuando Él dice ven, no hay tumba que lo detenga. Hay momentos en los que todo parece estar en tu contra, donde los recursos no alcanzan, donde los apoyos se van, donde las oportunidades desaparecen, pero justo allí es donde el sí de Dios se vuelve más evidente, porque Él no necesita condiciones humanas para intervenir. Él se glorifica, precisamente en medio de la escasez, en medio de la debilidad, en medio de lo que los hombres descartan, y cuando Él te dice sí, es su respaldo lo que te empuja, es su poder lo que te sostiene. Y entonces caminas no por lo que ves, sino por lo que crees. No por lo que tienes, sino por lo que Él ha dicho. Y ese caminar es lo que activa lo imposible, es lo que abre los cielos, es lo que derriba gigantes, es lo que conquista promesas, porque no se trata de tu capacidad, se trata de su aprobación,
Y es allí donde debes decidir en quién vas a creer. Si en las voces que te dicen que no puedes, que no es tu tiempo, que no eres suficiente, o en la voz que desde el cielo ha dicho sí sobre ti. Porque la fe no consiste en negar la realidad, consiste en afirmar que hay una autoridad mayor que esa realidad. Y esa autoridad es la de Dios, que cuando habla, lo hace con poder, con dirección, con propósito, y aunque otros no lo entiendan, aunque te miren con escepticismo, aunque te digan que es una locura, tú sabes que cuando Dios dice sí, algo se rompe en lo espiritual, algo cambia en lo natural, algo se activa en tu interior y no puedes quedarte en la tumba, no puedes seguir atado a lo que fue, no puedes vivir limitado por lo que otros decidieron por ti, porque lo que el cielo ha aprobado, la tierra no puede cancelar. Y muchas veces el enemigo intentará distraerte, intentará hacerte dudar, intentará llenarte de temores para que no des el paso, porque sabe que si tú crees en ese sí divino, nada podrá detenerte. Sabe que si te levantas con esa convicción, todo lo que está dormido despertará, todo lo que está detenido se moverá, todo lo que parecía cerrado se abrirá, porque el sí de Dios no solo es una palabra, es una puerta abierta, es una unción liberada, es un manto de autoridad que te cubre para caminar en victoria. Y cuando caminas con ese respaldo, ya no dependes de circunstancias, dependes de su voz, de su guía, de su voluntad. Y eso lo cambia todo. Y aunque no veas el resultado de inmediato, aunque aún haya oposición, aunque todavía tengas que enfrentar procesos, tú sabes en quién has creído. Tú sabes lo que Dios te habló. Tú sabes que su sí tiene más peso que cualquier no de los hombres. Y eso te da paz en medio de la tormenta, te da fuerza en medio del agotamiento, te da visión cuando todo parece confuso, porque hay una certeza que habita en lo profundo de los que confían. Y es que si Dios lo dijo, entonces sucederá. Si Dios lo prometió, entonces se cumplirá. Si Dios lo aprobó, entonces será abierto, porque el cielo no miente y cuando dice sí, la tierra no tiene opción, tiene que obedecer. Y aunque el cielo ya haya dicho sí sobre tu vida, y aunque la promesa esté liberada, todavía hay un principio espiritual que no podemos ignorar. Y es que todo lo que viene de Dios tiene un tiempo perfecto para manifestarse. Y muchas veces el mayor error que cometemos no es dudar de lo que Dios prometió, sino intentar forzar que suceda antes de que llegue la hora determinada. Porque el corazón humano se impacienta, la mente se acelera, las emociones se alteran y queremos ver hoy lo que Dios nos habló para mañana. Queremos alcanzar en nuestra fuerza lo que solo se recibe en reposo. Y por eso tantas veces nos desviamos del propósito. No porque Dios no haya hablado, sino porque no supimos esperar. Porque no confiamos en que el reloj de Dios nunca se atrasa, pero tampoco se adelanta. Y cada vez que tomamos el control en nuestras manos, corremos el riesgo de complicar lo que estaba a punto de cumplirse sin esfuerzo. La historia de Abraham nos confronta con esta realidad, porque Dios le prometió un hijo, una descendencia numerosa, una herencia gloriosa, pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Y en lugar de seguir confiando, decidió ayudar a Dios, decidió usar su lógica, su plan, su forma, y entonces nació Ismael, que fue fruto de la ansiedad, no de la promesa. Y aunque Dios lo bendijo, no era el cumplimiento del propósito original. Y ese error trajo consecuencias que todavía resuenan en la historia de la humanidad, porque todo lo que nace fuera del tiempo de Dios genera conflicto, y por más que parezca bueno, por más que tenga sentido, si no viene del Espíritu, traerá confusión. Por eso necesitamos aprender a confiar, aunque el panorama no cambie, a descansar aunque la espera parezca larga, a obedecer aunque no entendamos cada detalle, porque Dios no está en apuros, y si nos pidió esperar, es porque está preparando algo que va más allá de nuestras expectativas. Eclesiastés dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. Y eso nos enseña
que la belleza del cumplimiento está íntimamente ligada a la paciencia del proceso, y si adelantamos lo que Dios quería hacer después, podemos arruinar el diseño que Él ya había preparado. Por eso cada día de espera debe ser vivido con confianza, con fe activa, con gratitud en el corazón, sabiendo que no estamos perdiendo tiempo, estamos sembrando fidelidad, estamos cultivando dependencia, estamos desarrollando carácter, y cuando llegue el día señalado, no será por presión humana, será por mandato divino, no será porque insistimos, será porque obedecimos, y todo lo que llega como resultado de la confianza en el tiempo de Dios trae paz, trae plenitud, trae vida, porque cuando no forzamos, permitimos que sea el cielo quien nos entregue lo que solo el cielo puede sostener. Y cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios sin adelantarte, sin forzar, sin manipular, también comienzas a comprender que lo que Él ha preparado para ti no será entregado a nadie más, porque lo que lleva tu nombre nadie más podrá ocuparlo, ni aunque lo intenten, ni aunque parezca que llegaron antes, ni aunque tú mismo hayas cometido errores en el camino, porque el propósito de Dios no se transfiere por ausencia, no se cancela por caídas, no se debilita por temporadas de silencio. Y cuando Él establece una asignación sobre tu vida, esa asignación permanece, aunque todos los contextos cambien, aunque las personas que te rodean cambien, aunque tus emociones te digan lo contrario, porque el diseño de Dios es personal, no es genérico, y lo que es tuyo no necesita ser defendido con gritos ni con fuerza, solo con obediencia, porque cuando tú caminas en el centro de su voluntad, todo lo que Él tiene para ti te encuentra, aunque otros lo deseen, aunque otros lo busquen, aunque otros lo intenten imitar. El enemigo quiere hacerte creer que llegaste tarde, que alguien más ocupará tu lugar, que Dios se olvidó de ti y bendijo a otro en tu lugar. Pero eso es una mentira nacida del miedo, porque Satanás sabe que cuando tú descubres tu identidad y entiendes que el cielo no compite, sino que asigna, entonces caminas con seguridad y dejas de compararte, dejas de mirar a los lados, dejas de vivir intentando encajar en moldes que no fueron hechos para ti, y comienzas a avanzar con la certeza de que lo que Dios tiene para ti no será arrebatado por la rapidez de otros, porque no se trata de velocidad, se trata de fidelidad, no se trata de quien llega primero, se trata de quien permanece hasta el final. Cuando Jeremías fue llamado, se sintió incapaz, inseguro, demasiado joven para la tarea. Pero Dios le dijo algo que aún resuena como una verdad inquebrantable. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y eso significa que ya había un diseño, ya había una intención, ya había un propósito preparado, y no importaba si Jeremías se sentía listo o no, el plan no fue improvisado, el plan fue eterno. Y eso es lo mismo que ocurre contigo, porque tú no estás aquí por accidente, no estás en este tiempo por error, no estás luchando lo que luchas por casualidad. Estás en el lugar donde estás, porque hay algo específico que el cielo depositó en ti. Y nadie más puede desarrollar esa parte del plan divino como tú, porque no eres copia, eres original, y lo que Dios diseñó para tu vida no tiene sustituto. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente, que otros lo harían mejor, que quizá alguien más tiene más recursos, más experiencia, más sabiduría? Pero Dios no te escogió por tus habilidades, te escogió por tu disposición, porque Él no busca perfección, busca entrega. Y si tú decides rendirte a su voluntad, no hay nada que pueda evitar que vivas lo que fue preparado para ti. Porque el cielo no elige a los capacitados, capacita a los que elige, y cuando Él te respalda, no importa cuán limitado te sientas, su gracia te cubre, su poder se perfecciona en tu debilidad, su favor te acompaña en cada paso. Y aunque otros se rían, aunque no crean en ti, aunque te cierren puertas, nada de eso puede impedir que llegues al lugar que ya fue marcado con tu nombre. La historia de Esther es un claro ejemplo de esta verdad, porque cuando parecía que todo estaba perdido,
cuando el decreto de muerte ya había sido firmado contra su pueblo, Dios la había posicionado en el palacio no por casualidad, sino por destino. Y aunque ella al principio dudó, aunque pensó que no era el momento, su tío Mardoqueo le dijo una frase que debe quedar grabada en lo más profundo de tu corazón. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esa es la pregunta que hoy el Espíritu Santo te hace a ti. Porque tal vez no entiendes por qué estás donde estás, por qué estás enfrentando lo que enfrentas, pero hay un propósito escondido detrás de cada escenario. Hay una asignación que solo tú puedes cumplir. Hay vidas que solo tú puedes alcanzar. Hay puertas que solo se abrirán cuando tú llegues. Y si decides obedecer, si decides creer, si decides avanzar a pesar del temor, verás cómo todo lo que parecía confuso comienza a tener sentido, porque no fue otro, eras tú desde el principio. Y eso no significa que todo será fácil, que nadie intentará robar tu lugar, que no habrá oposición, pero sí significa que, si tú permaneces fiel, nadie podrá ocupar lo que ya fue sellado con tu identidad espiritual, porque Dios no quita lo que prometió por capricho. Dios no cambia de opinión cuando fallas. Su amor es tan grande que aun cuando tropiezas, Él te vuelve a levantar. Aun cuando dudas, Él te vuelve a hablar. Aun cuando te cansas, Él te fortalece, porque su fidelidad no depende de tus aciertos, sino de su pacto. Y ese pacto es más fuerte que tus errores, más fuerte que tus caídas, más fuerte que tus inseguridades. Y cuando tú vuelves a alinearte con Él, todo lo que parecía perdido comienza a regresar, no por mérito, sino por misericordia. Por eso no temas si otros te superan en capacidades. No envidies a los que parecen avanzar más rápido. No te compares con aquellos que hoy brillan, porque tú no necesitas luz prestada. Tú tienes tu propia asignación, tu propio llamado, tu propio camino, y si permaneces en Él, si decides creer que su plan sigue de pie, verás cómo lo que fue preparado para ti llegará en el tiempo perfecto, en la medida exacta, con la gracia necesaria, porque lo que es tuyo, por designio divino, no puede ser reemplazado, no puede ser robado, no puede ser abortado por manos humanas. Y aun si tú mismo lo abandonaste por un tiempo, su amor es tan grande que puede restaurar lo que parecía terminado, reconstruir lo que parecía arruinado y devolver lo que parecía perdido. Así que camina con esa seguridad en el alma, con esa paz que no depende de resultados, con esa fe que no se alimenta de comparaciones, porque mientras el mundo busca competir, tú fuiste llamado a confiar. Mientras otros se desesperan por ocupar lugares, tú fuiste llamado a esperar en el Señor, porque si lo haces, no solo verás la manifestación de su promesa, sino que vivirás con la certeza de que nada ni nadie puede ocupar el lugar que el cielo reservó con tu nombre. Y cuando entiendes que nadie puede ocupar lo que fue preparado para ti, cuando reconoces que lo que Dios separó con tu nombre permanece intacto en su voluntad, aún hay algo más que el Espíritu Santo quiere dejar grabado en lo más profundo de tu alma. Lo que es tuyo vendrá, no por fuerza ni por méritos, sino porque Dios no olvida a los suyos, no olvida las lágrimas que derramaste en secreto, no olvida las veces que adoraste mientras te sentías roto, no olvida las noches ni las que oraste sin tener palabras, no olvida tu fidelidad en medio del silencio. Y aunque muchos hayan seguido con su vida como si tú no contaras, aunque hayas sentido que el mundo te pasó por encima, el cielo tiene una memoria perfecta y cada semilla que sembraste en obediencia sigue viva esperando el momento exacto para florecer. El tiempo no cancela las promesas de Dios, el silencio no borra su fidelidad. El abandono de las personas no significa el abandono de Dios. Y aun cuando todo parece indicar que perdiste oportunidades, que se te cerraron caminos, que no queda más que resignarse, ahí es donde el cielo comienza a sorprenderte, porque Dios no solo restaura lo perdido, Él renueva con abundancia, Él devuelve con honra, Él levanta con propósito, y lo que parecía atrasado llegará en el tiempo perfecto, no con migajas, sino con plenitud,
porque su naturaleza es fiel y su palabra es irrevocable. Y tal vez, durante mucho tiempo, viviste como si no esperabas nada más, como si ya te hubieras resignado a vivir con menos de lo que Dios prometió. Pero hoy el Señor te llama a creer otra. ¿Ves? A levantar la mirada, a sacudir el polvo del alma y volver a posicionarte en fe, no por lo que sientes, sino por lo que Él dijo, porque si Él lo habló, Él lo hará. Si Él lo comenzó, Él lo terminará. Y no importa quién te haya olvidado, no importa quién te haya dejado atrás, no importa cuántos años hayan pasado, si perteneces a Dios, entonces todavía hay algo reservado para ti. Todavía hay promesas activas, todavía hay destinos abiertos, todavía hay gloria por manifestarse. Y si decides creer, si decides volver a caminar por fe, el cielo mismo se encargará de traer a tu vida lo que parecía imposible. Porque lo que es tuyo llegará no por suerte, sino por fidelidad divina, no por casualidad, sino por propósito eterno. Y cuando llegue, entenderás que cada lágrima, cada espera, cada lucha, cada renuncia valieron la pena, porque Dios no se olvida de los que le aman. Dios no desatiende a los que le buscan. Dios no abandona a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y si tú eres uno de ellos, puedes descansar, puedes confiar, puedes esperar con gozo, porque el que prometió es fiel para cumplirlo. Que la paz de Dios te envuelva hoy y su fidelidad renueve tu esperanza, que su voz te recuerde que no estás solo y que lo que Él preparó para ti, en su momento perfecto, llegará a tus manos con honra, con gracia y con propósito eterno. Amén.